¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Profundidad, como lo decíamos al inicio del programa, tiene que ver con el sistema nuclear argentino y el desguace que está, bueno, justamente llevándose adelante en ese área. Naturalmente, sus consecuencias también. Es Rodolfo Kemp quien está en comunicación con nosotros. Él es físico, investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, docente universitario, además coordinador de energía nuclear para fines pacíficos de la Federación Internacional de Energía e Hidrocarburos de América Latina y el Caribe, secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma. Rodolfo, bienvenido. Úrsula Asta, Leonardo Martín, ¿qué tal? Hola, buen día, Úrsula, Martín. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Rodolfo, por atendernos este rato. A ver, ¿qué es lo que quiere hacer el gobierno argentino o lo que está haciendo con el sistema nuclear argentino? Bueno, está iniciando principalmente es desarmar los eslabones que conformaban el sistema nuclear, ¿no? Que tiene 76 años de historia. Perón lo funda el 31 de mayo de 1950, tuvo un embate en la década del 90, luego se recupera durante los gobiernos fundamentalmente de Néstor y Cristina, se retoman las áreas, se retoma la planta de enriquecimiento de uranio en Pilcanilleu, en la estepa patagónica, se retoma un proyecto de reactor de diseño nacional del CAREM y se termina una forma épica y pocos lugares en el mundo, no sé si es el único, la central nuclear Atucha 2,
que había sido dejada justamente en paralizada durante la década 90. Ese sistema se quiere desanclar, desenlazar, desarticular y además avanzar en la privatización y una asociación planteada ya por Kirchner, ¿no? por el propio gobierno Milei, con Estados Unidos, en la provisión de minerales críticos. El uranio es un mineral crítico, el uranio en la Argentina, como en otros lugares del mundo, también bien incluido, con otros minerales como el vanadio o el molibdeno, y también entonces es cercenar capacidades como el cierre del proyecto CAREM, la privatización de la operadora de las centrales nucleares NASA, Nucleareléctrica Argentina Sociedad Anónima, que opera las 3 centrales nucleares que tiene Argentina, Tucha 1, Tucha 2 y Embalse Río Tercero, y ahora avanza en ceder a una gestión privada, a una privatización, es decir, a desenlazar el sistema, en lugar de reintegrarlo y darle coherencia desde el punto de vista estatal en un área estratégica. Argentina tiene esta tecnología con pocos países en el mundo y del hemisferio sur o del sur global solamente con Brasil y Sudáfrica. Y entonces intenta con la privatización, por ejemplo, posible privatización con lo que inició esta semana, ¿no? De capacidades del reactor argentino número 10 para provisión de radioisótopos y la área de medicina nuclear y dopado de semiconductores, de la planta de irradiación de alimentos también en Ezeiza, y bueno, fundamentalmente el área de entrega de suelos para desarrollo de proyectos mineros privados. Mismo Unequian tiene tiene acceso a una mina en Río Negro. En Chubut ya el gobernador también hizo anuncios junto con Marín de YPF y con el defenestrado ex presidente de NASA, Reidel, acerca de una supuesta YPF nuclear que haría la extracción de mineral de uranio en la provincia de Chubut, donde Argentina tiene mucho uranio, por debajo del paralelo 40, y en la provincia de Mendoza, donde está el gobernador Cornejo, ya se han acercado empresas, una tal Fisherton, pero también empresas canadienses y norteamericanas para extraer mineral de uranio en un lugar donde ya hay un complejo minero fabril, que es el complejo minero fabril San Rafael, en Sierra Pintada, en Mendoza. Bien, estamos hablando con Rodolfo Kempf, que está relatando en este caso las intenciones y el avance que está haciendo, en este caso quien está a cargo del Ejecutivo, sobre el programa nuclear de la Argentina, que se construyó, como bien decía Rodolfo, durante 75 años. ¿Qué consecuencias trae esto? Y bueno, la desarticulación va a traer un desagregado, ¿no? Un declive, una declinación del sistema nuclear que tiene que funcionar como tal. Es decir, es un área de tecnología sensible, pero básicamente hay metalmecánica, hay trabajo en materiales, hay trabajo en diseño de reactores. Al privatizarlo y tener distintas manos, esto se va, en el mismo hecho, se va a avanzar en desarticulación, en desenlazarlo, y bueno, al asociarlo con Estados Unidos vamos a perder soberanía, porque eso es lo que está planteado directamente con la relación que propone Estados Unidos en este momento como un imperio, un imperialismo que es guerrerista y que quiere forzar al hemisferio occidental a que se subordine absolutamente bajo su bota. Digo, casi cosas explícitas de Trump. Frente al declive que tiene en un área sensible y tecnológica de relevancia como es la nuclear, Estados Unidos no tiene capacidades avanzadas. El último reactor que construyó Estados Unidos es fines de la década del 80. En todas las áreas que Argentina tiene cuadros jóvenes formados en sus institutos universitarios, además de la universidad pública, pero sus 3 institutos universitarios, el Sábato, el Balseiro y el Dan Benningson, además es un plantas pilotos. Esos, con los salarios bajos que tiene el gobierno, nos tiene a nosotros en el área nuclear, se están yendo a empresas promocionadas por el gobierno de Milei, tanto estadounidenses, canadienses, y entonces está haciendo un vaciamiento del área, trasvasando
lo más valioso que tenemos, que son nuestros cuadros y minerales y capacidades tecnológicas, ¿no? A una potencia que además está en declive y que no tiene nada para ofrecernos, digamos. Eso sería una situación de encerrona y que lleva al desastre y al declive del área. Rodolfo, ¿cómo andás? Leonardo Martín te saluda. Te quería preguntar y profundizar en eso, ¿no? En esta formación de científicos y en esta situación de que comienzan a irse de la investigación o al sector privado, ¿no? Si nos podrías contar un poco más de eso, ¿cuánto lleva a formar uno de estos investigadores especializados en el sector atómico? ¿A dónde están yendo los que ya han dejado en este caso lo que tiene que ver con la investigación nuclear? Bueno, formarlos lleva muchos, son ingenieros o carreras universitarias técnicas, o otros son técnicos, pero luego, es decir, esa sería una formación de base. Luego, al trabajar en una instalación, eso implica un entrenamiento específico para trabajar con o material reactivo, o con minerales de uranio, o con aleaciones especiales. Eso implica un trabajo en una instalación relevante. Eso muchas veces lleva un licenciamiento para la Autoridad Regulatoria Nuclear para poder operarlo, es decir, como la licencia o para conducir, pero mucho más sofisticada, o como para un piloto de avión, hay horas de vuelo, para operar un reactor o para operar una instalación. Eso es justamente lo que no tienen, y eso es justamente lo que nos vienen a sacar, esa capacidad específica formada en plantas pilotos y nuestras fábricas, y nuestro complejo industrial tecnológico, ¿no? Porque el área nuclear argentina no son simplemente laboratorios, que es un gran punto, sino que además en sus años, y la novedad es que logró conformar un complejo científico-tecnológico industrial, donde hay desde laboratorios de investigación básica, desarrollo en plantas pilotos, desarrollo en tecnología y plantas industriales, donde se producen nuestros combustibles nucleares, que son empresas que con las cuales la CONEA tiene íntima relación, o lugares en la CONEA, por ejemplo, donde se desarrolló el combustible, que es el lugar donde trabajo yo, por ejemplo, el desarrollo del combustible específico para el reactor CAREM. Entonces, esos cuadros han sido llevados en concreto a empresas canadienses que frente a la crisis del petróleo y ya venía, digamos, una expansión del área nuclear, desde las últimas cumbres ambientales, ya entró en la taxonomía verde europea, y con los precios del petróleo y a la demanda energética abundante que requiere la inteligencia artificial, aparece una demanda de convergencia en común entre la energía nuclear para proveer energía abundante para los data centers y para la inteligencia artificial. Eso lleva a que otros estados, potencias que habían declinado en el área nuclear, quieran retomarlo. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, por ejemplo, los europeos, y en eso vienen a buscar cuadros jóvenes formados, no simplemente recién graduados universitarios, ¿no? Como una fuga de cerebro, sino específicamente formados en estas capacidades que te conté brevemente, digamos que, pero son básicamente cubrir casi todas las áreas, digamos, que se quieren llevar y concretos se están llevando. En los últimos meses, o el último año, se han ido del orden de 500 trabajadores específicos, digamos, especializados, primero con formas de licencia sin goce, empleándose en una de estas empresas promocionadas por el gobierno, y luego en renuncias en la Comisión Nacional de Energía Atómica y todo el ecosistema nuclear. Todas las empresas, digamos, Dioxitec, la Autoridad Regulatoria Nuclear, nuestra planta industrial de agua pesada también está paralizada, ahí ni siquiera hay micros para que los trabajadores lleguen a la planta industrial, que esto está en Neuquén. Lo mismo está pasando muchas de nuestras plantas, por ejemplo, no hay servicio médico, ¿no? Entonces muchas áreas de producción industrial, por ejemplo, la producción de radioisótopos que se hace en el Centro Atómico Seiza, también se ven afectadas eso ya sería por un declive presupuestario, ¿no? Como todo el área del Estado Nacional atacado por este gobierno. En definitiva, esto lleva a la posibilidad de perder las capacidades estratégicas que tiene
o relevantes en un área estratégica que tiene Argentina en sus más de 75 años de historia y en un momento donde hay una expansión del parque nuclear a nivel mundial. Es Rodolfo Kempf con quien estamos conversando sobre este impulso de llevar el plan nuclear argentino hacia el mercado privado, ¿no? A la privatización justamente del sistema nuclear argentino. Rodolfo es investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es docente, coordinador de energía nuclear para fines pacíficos de la Federación Internacional de Energía y Hidrocarburos de América Latina y el Caribe, además de secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Autónoma. ¿Alguna vez has estado aquí también en el estudio, en este programa, Rodolfo, también? Podemos volver a hacerlo nuevamente para profundizar más, pero por último, en esto que estás relatando me preguntaba, y así como Argentina es uno de los pocos países que justamente tiene este activo, un sistema nuclear, ¿hay otros modelos que sean como este? Es decir, que un país tenga energía nuclear pero que la privatice, es decir, que esté entregada a su destino en manos foráneas. No, digamos que el esquema de eso, la energía nuclear en la inmensa mayoría del mundo, o la totalidad, con la excepción del señor Burns, que justamente es ridiculizado por los Simpson, tiene mucho peso el área estatal. Para dar un caso, además de los propios Estados Unidos, donde tiene una gran incidencia el Estado, porque además Estados Unidos, a diferencia de Argentina, tiene un gran área nuclear asociado al complejo militar industrial, ¿no? Y eso es totalmente estatal, y eso ellos lo exhiben como una forma en esta época guerrerista, ¿no? Del imperialismo. Pero por ejemplo Francia, que es el gran país nuclear de Europa, que no ha declinado la energía nuclear como el error que cometió Alemania, tiene gran parte de estas capacidades estatales. Yo tuve reunión con ellos y hicimos una llamada de solidaridad internacional en defensa de nuestro sistema nuclear, debido a una reunión que tuvimos en Japón con otros trabajadores del área nuclear alrededor de lo que del sistema nuclear japonés. Varios sindicatos nos juntamos ahí y ellos me contaban que el área similar al área de combustibles nucleares donde trabajo yo, dentro de la CONEA y gran parte del complejo industrial que les comentaba antes, son 6.000 trabajadores. Es decir, es un área que demanda mucho trabajo también calificado, de calidad, y la mayor parte es estatal. Ellos iniciaron un proceso de privatización en la década del 90 y todo el Estado ha sacado la conclusión que fue un gran error y están desandando el camino vertiginosamente hacia volver a capacidades de propiedad pública y estatal. Es decir, una experiencia que existió de privatización, sacando la ridiculización del señor Burns y algunos casos en Estados Unidos, que lo que le ha dado es que los precios son exorbitantes, entonces no puede terminar una central nuclear de la década del 80. La planificación estatal viene mostrando en Francia que esos casos requieren forma pública, y por ejemplo en China, que viene avanzando al galope en energía nuclear, viene demostrando que la planificación de construcción de centrales nucleares y todo su ecosistema nuclear viene bajando costos al ser estatal y planificado en forma coherente. Es decir, que lo que nos quieren llevar es a algo, por eso digo, nos quieren atar a un burro decadente, que es lo que expresa Estados Unidos en este momento. Por eso nosotros, frente a los 76 años de historia del área nuclear, que se cumplirían el próximo 31 de mayo, queremos también aprovechar esta oportunidad. Estamos militándolo para el 1 de junio, un acto en repudio a la asociación del área nuclear argentina soberana con Estados Unidos, que es lo que propone el gobierno de Milei, y todo su esquema de extranjerización, de privatización, de desenlace, de desarticulación, y en defensa de nuestra soberanía y autonomía tecnológica en el área nuclear. Eso se va a dar en la sede de la Comisión de Energía Atómica, junto con otros sindicatos y personas que quieran ser parte de esta patriada. ¿Dónde es, Rodolfo? Eso va a ser en la sede de la Comisión de Energía Atómica, en la Avenida Libertador, digamos, enfrente del Centro para la Memoria. Bien, haremos entonces lo propio aquí para difundir. Estamos en contacto de todas maneras a lo largo de estos días. Te agradecemos muchísimo este ratito aquí con Radiográfica. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes y para todo oyentado. Gracias. Para todo oyentado. Gracias. ¿Me explicás?
¿De qué se trata la felicidad del pueblo, Juan Grabois? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, augurios para el nuevo ciclo. Francisco decía, la patria es un don, algo que nos regalan, y la nación es una tarea, ¿no? La casa común como unidad de destino, y nuestra casa común está golpeada, y está golpeada en sus fundamentos básicos, y está golpeada en su sistema de valores, y está golpeada en el alma, porque los pueblos tienen alma igual que las personas, y por eso la felicidad del pueblo es la felicidad o la posibilidad de cada uno de nosotros de construir la felicidad, que no la puede decretar ningún gobierno, no la puede decretar ningún presidente, pero sí crear las condiciones básicas para que cada uno la pueda alcanzar. Lo que sí estamos, por lo menos como ideal, y lo que no tenemos que perder es el ideal, el coraje y la capacidad de admiración hacia la patria maravillosa que tenemos. La felicidad del pueblo es un ideal, ¿no? Es como está en el dibujo de tapa que hace Santoro, es como esas estrellas que te van guiando por el camino, un camino que se va recorriendo, pero a la estrella no vas a llegar, ¿no? Ese es el ideal. Y también con los pies en esa otra estrella, ¿no? Que es lo que pasa en el subsuelo de la patria, que es lo que pasa todos los días en las pantallas de Crónica, que es lo que en general desde las superestructuras de agendas políticas y de disputa de poder queda desdibujado. Y así, mirando hacia arriba al ideal y mirando hacia abajo a la realidad de nuestro pueblo que sufre, buscar ese camino que nos permita que nuestro pueblo, que tiene una historia, que tiene sus mitos, que tiene su alma, vuelva a reencontrar ese gran ideal que es la felicidad. ¿Qué sueñan los descamisados del siglo XXI? A veces sueñan con una obra social. Eso discutíamos el otro día, ¿no? Con un recibo de sueldo y una obra social. A veces como dicen algunos pibes, con poder armarse. ¿Y qué quiere decir armarse? Tener la tele, la ventana, el rancho, un terrenito. Tener un proyecto de vida, como cualquiera de los ciudadanos de una nación que busque ser digna en tanto nación y busque la humanización de sus procesos socioeconómicos. Tierra, techo, trabajo, las cosas que, insisto, generan la condición de posibilidad para que después cada uno busque su propio camino a la felicidad. Sin esas condiciones, para la felicidad es muy difícil, ¿no? Queda la felicidad como privilegio de una minoría. Francisco decía, una minoría feliz, usaba esa palabra en Evangelii Gaudium. Y como hablábamos recién un ratito antes de salir al aire, hay elementos que te van rompiendo. Tener que viajar 1 hora y media como ganado, y uno dice, bueno, pero esto no es nuevo. Sí, pero es cada vez peor. 1 hora y media ida, 1 hora 20 de vuelta, con sueldos que no alcanzan, aunque los datos que muestran por ahí dicen otra cosa. Hay una disonancia muy grande entre el dato de la planilla de Excel de algún economista y la experiencia que tiene nuestro pueblo, y yo creo que estamos en un momento de degradación y de regresión social. Entonces, bueno, salir un poco tirando la pelota para adelante, poniendo el ideal más arriba de la unidad política, que es una cosa que nos importa a 5 o 6 dirigentes, un poco más arriba que sacar al gobierno, que es una necesidad política para nuestro pueblo, pero poner la felicidad, o sea, retomar los conceptos que tienen una raigambre espiritual también, que salen de lo que es meramente material, porque, insisto, lo material crea condiciones. A veces, sin esas condiciones, se pueden encontrar momentos muy intensos de felicidad en los sectores más pobres, así como momentos muy intensos de infelicidad en gente que tiene todo servido. Pero las condiciones es la tarea del dirigente político y de una organización, es crear la nación como unidad de destino, generando las condiciones para que todos puedan buscar su felicidad. Para ahí, eso me interesa un montón lo que decís, porque vos sos un candidato lanzado al mundo que habla del ser y no del tener. Cuando vos tenés una generación de pibes que votó el tener, que vos vas y le proponés, no, nosotros tenemos que ser. Y tener no es aparecer, digo, porque esto que parece un trabalengua no lo es. Nosotros vivimos una época en donde tener es aparecer. Tengo y lo muestro en las redes, estoy en Instagram, me saco selfie, etcétera, etcétera. ¿Cómo seducir a toda esa gente? Porque la realidad es que hoy Milei es presidente porque pudo seducirlos con el tener.
Es que la verdad es que yo no quiero seducir a nadie. Yo estoy planteando mi verdad relativa, ¿no? Pero te tienen que votar, para tenés dar que un debate. seducirlo en algún momento. Y por ahí algunos se convencen. Mira, estamos muy francisquistas hoy. Paren, yo soy el que bajó un poco el nivel, porque si no era directamente programa del Papa Francisco. Es que, bueno, lo queremos mucho y yo lo Sí, yo también mucho, lo quiero, ¿no? pero para salir de eso, digo. Mira, él decía, la iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Los procesos son lentos. Yo no voy a venderle a un sector de nuestro pueblo, a los pibes, que todos van a tener el iPhone 19. Porque primero les estaría mintiendo, porque no va a estar al alcance de todos, va a estar al alcance de algunos. Y segundo, no es lo que estoy proponiendo como proyecto de país, ¿no? Creo que hay cosas que hacen a la posibilidad de vivir, que es tener tu refugio y es tener tu casa, eso sí. Yo sé que puedo lograr, individual, colectivamente, no me refiero a un proyecto exclusivamente personal, pero como, ¿qué puedo pararme yo y mirar y prometer si el día de mañana o yo o alguno de mis compañeros con los que tengo un acuerdo firme podemos garantizar un terrenito para que cada familia se pueda construir una casa? iPhone 16 yo no puedo. No sé, por ahí Milei se los consigue, no creo que se los esté consiguiendo, ¿eh? No estoy viendo así como que todo el mundo le va bárbaro, pero un terrenito para hacerte tu casa, eso sí yo estoy en condiciones de plantear, bueno, y eso seduce o no seduce, no sé, pero creo que para poder vivir y experimentar felicidad tenés que tener por lo menos un refugio al que llegás y no estás cagado en las patas de que a fin de mes no vas a poder llegar con el alquiler, o que vivan 16 donde tienen que vivir 6, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que a veces hay que resistir a subirse a las modas ideológicas que garpan políticamente. Hay que resistirse a eso. Y hay que mantenerse firme en un sistema de valores. La justicia social es un valor que hoy está en baja. Sus acciones están en baja. No vende la justicia social. Y nosotros tenemos que reafirmar la justicia social como un principio básico de organización de una comunidad nacional. Entonces, es la batalla cultural, ¿no? La batalla cultural, desde un lado, es hacerle creer a las mayorías que los intereses de las minorías son sus propios intereses. Eso es lo que ha hecho este gobierno y le ha salido relativamente bien, aunque cada vez peor. Y nuestra tarea es que el sistema de valores que nosotros promovemos, transmitirlo, y que eso atraiga, y que atraiga también el ejemplo que dan nuestros compañeros, nuestra militancia, sobre todo los que están en el territorio cotidianamente, parando la olla, haciendo lo que dice el Evangelio, que es darle de comer al que no tiene para comer, darle de beber al que no tiene para beber, darle un refugio al que no tiene refugio, y enfrentando a los sinvergüenzas, cobardes, crueles, canallas, que agarran un tipo en situación de calle, lo cagan a palos, le sacan la frazada en el medio del frío, le sacan el colchón, y encima después lo postean en Twitter con música épica, como si eso fuera una gran hazaña, y venden eso políticamente. Bueno, los tenemos que enfrentar, esa es nuestra tarea. ¿La batalla cultural no encierra o disfraza la guerra entre el bien y el mal? Yo creo que... ¿No sentís que el mal está ganando en todos lados? Creo que hay algo de eso. El peligro es creerse uno portador del bien y endilgarle al otro el mal, ¿no? Pero que hay un elemento de maldad, de lo demoníaco, no del pecador, ya de lo demoníaco, en negar la mera posibilidad de que exista gente que honestamente bregue por la justicia social. Es decir, al plantear que la justicia social es una aberración y negar su mera posibilidad, hay algo de lo demoníaco y hay algo del orden del mal. Al plantear que todo lo que es noble, desde la posibilidad de educar o de curar hasta la de tener agua, luz y cloacas en tu barrio, es todo un curro, ¿no? Es la currificación, la degradación de los ideales nobles. Bueno, hay algo efectivamente de oscurecer lo que es luminoso, pero la luz siempre busca y encuentra por dónde filtrarse. Y nosotros también, los que creemos y tenemos todavía ideales y sueños de justicia, tenemos que tratar de ser una pequeña llama, ¿no? Un pequeño reflejo de esa luz y llevarla de la mejor manera que podamos, con los errores que vamos a cometer en el camino, con nuestras debilidades, con nuestros defectos, pero
con constancia, con firmeza y con la convicción de que en algunas peleas somos los buenos. ¿Y no te parece que hay que... A ver, ¿cómo te pregunto esto? ¿Cómo te parece que hay que sacar un poco la Biblia de la discusión política? ¿Sabes por qué digo esto? La Biblia, la religión, lo que fuese. No por no hablar de espiritualidad, sino porque está pasando algo que es que se están tirando de cada lado con mensajes religiosos, ¿no? De un lado tenemos la fuerza del cielo, sí. Alguien que el presidente cita a los macabeos. Viene a la Argentina una persona como Peter Thiel, que habla del anticristo en el mundo, alguien que a vos te interesa mucho porque te gusta la computadora y sabes mucho de eso. Entonces digo, hay una especie de tirarse libros de los dos lados, libros religiosos, ¿no? Sagradas Escrituras. ¿No será el momento, y te lo pregunto, de decir, che, muchachos, de esto no hablemos de política? No, yo creo que hay que hablar más de religión. Porque hay una discusión civilizatoria de fondo. Es una discusión civilizatoria. Viene un nuevo mundo. Nos guste o no nos guste, viene un nuevo mundo. La cuarta revolución industrial es un nuevo mundo, así como la segunda revolución industrial, la de la electricidad, hizo que un papa que se llamaba León escriba una encíclica que se llama Rerum Novarum, que era sobre las cosas nuevas, y el primer subtítulo era sobre la situación de la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque había surgido el movimiento obrero, habían surgido las luchas de los descamisados, decíamos en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y esas luchas eran por la jornada de 8 horas, por las vacaciones, por un salario digno, por la posibilidad de hacer convenios colectivos. Bueno, ahora estamos en la cuarta revolución industrial. El nuevo León va a sacar una encíclica dentro de 2 días, que es la Rerum Novarum de nuestros tiempos. Y seguramente alguno de sus primeros subtítulos va a ser la situación de los excluidos. Porque así como el sistema capitalista en el siglo XIX, principio del siglo XX, generaba niveles de explotación altísimos, hoy en el siglo XXI genera niveles de exclusión altísimos. Y es un problema moral, y es un problema religioso. No se va a resolver con política práctica, se va a resolver con grandes ideales, y todos los grandes ideales tocan lo religioso. Entonces, bienvenida a la polémica. El problema es cuando vos creés que sos el enviado, o que tenés una inspiración divina que te da una revelación absoluta, o que lo que te avala son las fuerzas del cielo. Yo doy un debate desde la fragilidad de mi humanidad, la fragilidad de un espacio que busca generar las condiciones para que cada uno pueda buscar la felicidad, sabiendo que somos limitados, sabiendo que cometemos errores, sabemos que no tenemos la verdad revelada, pero sí, por lo menos en mi caso particular, apelando a que existe algo que está por encima de nosotros, algo que es más grande que nosotros, y que en definitiva es una motivación, porque esto decía Dostoyevsky, si Dios está muerto, vale todo. Y yo no creo que valga todo. No creo que valga levantar un tipo, ni si te aplaude el 99%, ni si te vota el 99%, levantar a un tipo que está en la calle y meterlo en un celular solamente porque está durmiendo en un lugar que molesta, o agarrar a un pibe que está vendiendo paltas, sacarle sus paltas y decir que es un sinvergüenza porque no tiene el monotributo y porque está jodiéndole la vida a otro, y pegarle y sacarle sus cosas. Bueno, hay inmoralidades, hay deshumanizaciones que las vivimos en el transporte, las vimos en el hospital, las vimos en la escuela, las vimos en la discusión política. Hay deshumanizaciones que hay que enfrentar, y eso tiene por lo menos para mí, ¿no? Tiene un aspecto trascendente. O sea, a Milei le contesta a la Argentina cristiana. Milei creo que tiene en su práctica y en su discurso elementos anticristianos muy fuertes, ¿no? Que van contra del pensamiento cristiano más elemental. Yo veo que hay incluso un coqueteo muy fuerte con eso, ¿no? Bueno, llegó a decir que Francisco era el representante del maligno en la tierra. Después le pidió perdón, cosa que está muy bien, y Francisco, como todo grande, lo perdonó y le hizo una broma. Uh-huh. Dijo, bueno, son errores de juventud o algo por el estilo. Uh-huh. Le dijo. El problema es que lo que lo llevó a esa conclusión de que Francisco es el maligno en la tierra es precisamente la política que él practica, que es la política de la exclusión, de la deshumanización y de la crueldad, más allá de lo que sea él como individuo, que es un roto. Esto lo hablamos alguna vez, que es un roto que vino a representar a los rotos. Uh-huh. Y hasta en ese momento por ahí alguna empatía me generaba, ¿viste? Un tipo roto en su propia existencia, que había sido marginado, que había sido maltratado. Lástima que vino a maltratar y a marginar a otros, ¿no? Qué lindo hubiese sido que venga a reivindicar a los marginados, a los maltratados y a los rotos. Porque si vos empezás por los de abajo,
llega a todos. El derrame funciona siempre de manera inversa. Hay que empezar por los de abajo para llegar a todos, no por los de arriba para que derrame. Bueno, está sucediendo lo contrario y creo que a medida que van pasando los meses, más allá de los números que digan, más allá de la retórica que apliquen, hay una porción muy grande del pueblo argentino que ya no tolera este modelo. Si ese pueblo roto que vos decís le nació o le creció un ejército de quebrados por abajo y la solución es una ambulancia, ¿quién te gustaría que la maneje? Ya, yo creo que hoy tenemos, nosotros por lo menos estamos planteando empezamos de hecho esta semana con una campaña que es un programa de 10 reformas, ¿no?, para la Argentina. Porque tenemos un problema que tiene que manejar una ambulancia y tiene que conducir. Tiene que ser un conductor o una conductora. El peronismo, en términos generales, el movimiento nacional y popular, o en términos más generales, los humanistas de la Argentina, tenemos muchos problemas para definir una conducción. En primer lugar, que si querés la principal dirigente política, o si no querés la principal, una de las más importantes dirigentes políticas del país, está proscripta e inhabilitada para participar de la discusión. Eso te rompe la posibilidad incluso de disputar la conducción. Porque cuando hay alguien que está fuera de juego, no hay juego. Pero hay algo que me pasa muchas veces con el kirchnerismo, que es que son muy reacios a hablar de corrupción. Yo no soy reacio a hablar de corrupción. No, ya lo sé, por eso te presento lo todo con vos, o sea... Pero Cristina es inocente. Que cuando nosotros empezamos en el 2017 y 2018, organizamos Patria Grande, yo... hasta mientras Cristina fue presidenta, fui muy crítico de la situación de corrupción que había, como las hubo en todos los gobiernos y como las habrá en todos los gobiernos, porque la corrupción es inherente a una estructura de poder como es el Estado. El tema es, combatirla, y el tema es que esté por encima del ideal de la felicidad del pueblo y no el enriquecimiento personal. Pero más allá de eso, mi acercamiento con Cristina fue en el momento de mayor persecución y fue por mímesis de lo que estaba pasando en Latinoamérica, ¿no? Yo había ido a llevarle el rosario del Papa Lula, había estado durante el golpe de Estado en Bolivia, había estado con Correa, es decir, lo que se empezó a dar a nivel hemisférico, que no hay que ser un conspiranoico, hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta de que hubo un plan hemisférico de persecución de determinados dirigentes, te gusten más o te gusten menos, son a los que quisieron perseguir y a los que quisieron proscribir. Y en el caso de Cristina, nuestra consigna era Cristina sí, corruptos no. Y hay algunos que se ponían el sayo y se enojaban y se ponían nerviosos y en fin, que nosotros tenemos que reducir a su mínima expresión, porque el mal no se elimina de cuajo, eso es una tarea que no nos corresponde a nosotros los seres humanos, ¿no? Combatir la corrupción en cualquier gobierno y ser conscientes de que ese mal hace metástasis en el pueblo, no solamente, y sobre todo para los gobiernos que dicen ser populares, porque ahí tiene el elemento adicional de la hipocresía, ¿no? O sea, esto es lo que vemos también con el caso Adorni. A ver, en definitiva, lo que hizo Adorni no es de un volumen extraordinario, no. Pero lo que es una mojada de oreja para el pueblo es la hipocresía de quien se cansó de escudriñar la vida personal de quien quiera que fuera, un futbolista, un periodista, un dirigente político, y después en la práctica hace precisamente lo contrario de lo que dice, ¿no? Pero ¿por qué? A ver, no me convenza de nada, yo te digo, convenceme en el buen sentido de la palabra, pero ¿por qué yo tendría que confiar en un Estado que es estructuralmente corrupto, que ayude a los pobres y que se pueda disminuir esa corrupción desde el Estado? Porque es muy complejo eso, porque me estás diciendo que algo un poco, si querés, mítico, que es que el Estado se pueda controlar a sí mismo cuando evidentemente no lo has logrado en los últimos, 50 años. Es que el Estado no es estructuralmente corrupto. La corrupción es inherente a la naturaleza de las organizaciones humanas. Pasa en el Estado, pasa en las empresas, pasa en los sindicatos, pasa en los medios de comunicación, pasa en las cámaras patronales, pasa no hay sector de la vida pública que no tenga elementos de corrupción. Eso es algo con lo que hay que lidiar y hay que combatirlo. Pero hay que entender de que es inherente a cualquier proceso organizativo humano donde se disputa poder, donde se disputa dinero, que es una forma
materializada de poder, y que hay que hacerlo de manera consecuente, consistente, pero sin moralina. Pues la moral y la moralina son dos cosas distintas, ¿no? O sea, rasgarse las vestiduras sin hacer absolutamente nada no es bueno, ¿no? No es bueno. Así que eso es lo que pienso yo. Y además, los que vinieron a destruir el Estado, es muy evidente que se han servido del Estado y han usufructuado del Estado para sus propios beneficios, etcétera. ¿Eso tiene que ser así siempre? No siempre ha sido así en la historia argentina. Por eso creo que un buen gobierno se mide por su capacidad de realizaciones efectivas y concretas en la vida cotidiana y real del pueblo, en términos de salud, de educación, de vivienda, de seguridad, y yo no estoy viendo que esas realizaciones efectivas se estén dando. Si vos no haces obra pública, por ejemplo, las rutas en la Argentina, otro tema que no se habla, las rutas nacionales en la Argentina están destruidas. Yo hice un viaje de 5.000 kilómetros, me hice, en un autito bien de baja gama, solito manejando, ni bien asumí como diputado, a visitar a nuestra gente. Todo rota la ruta. Después, cuando lo dije en un programa, los chicos de Vialidad me mandaron un informe. Es un desastre, es una catástrofe lo que pasa en las rutas. Después levantarla vale el doble que hacer el mantenimiento. Entonces vos no haces nada. No vas a tener ningún caso de corrupción en las rutas, ¿eh? Cero corrupción, porque invertiste 0 pesos, por lo tanto no hay corrupción. Cuando no haces nada, no te equivocás. El problema es que no hiciste nada. Si vos invertís en salud pública, invertís para que no hay vacunas, loco. Sacaron el remediar. Viene el frío y los pibes no tienen vacunas y los viejos no tienen el remedio del remediar. Sacaron eso. Claramente, no vas a tener corrupción en la compra de remediar si no compras un solo remedio, ¿no? Bueno, el dilema es lograr que el Estado haga, y el dirigente tiene que establecer mecanismos sistémicos para minimizar cualquier grado de corrupción en las líneas que están abajo de el que toma las decisiones políticas, porque después en cualquier organización compleja hay una cantidad de decisiones intermedias que toman miles de actores, que hay que crear sistemas de control, y para eso la inteligencia artificial es muy útil. O sea, las nuevas tecnologías son muy útiles como tecnologías de control de la transparencia de los actos, y se usan para el bien, digamos. Bueno, eso nos va a ayudar. ¿Crees que el mileísmo social va a trascender a la libertad avanza? ¿Qué va a quedar de eso? No sé, es una buena pregunta. Hay una nueva identidad política en la Argentina, eso es claro. Esta cosa que combina un neoliberalismo extremo en lo económico con una actitud reaccionaria en lo cultural. Creo que lo que va a crear es que está habilitada la crueldad, ¿no? La habilitación política de la crueldad. Espero que sea muy chica, que se reduzca. Siempre estuvo, pero ahora se habilitó institucionalmente. Es decir, la crueldad y la deshumanización se habilitan institucionalmente y salen del closet. Bueno, hay que volver a mandar eso al closet. No sé si vamos a poder, porque una vez que vos abriste las compuertas para que esté bien y esté de moda ser un reverendo hijo de puta, es muy difícil retroceder con eso. ¿Y en este nuevo pacto social qué no negocias? Por lo menos la concepción de que cada ser humano tiene derechos por el solo hecho de haber nacido en este planeta, que es la concepción básica de la justicia social y del humanismo. Es decir, más allá de tus méritos, que son muy importantes y que seguramente te van a permitir tener una mejor posición en la vida, más allá de tu punto de origen, que tiene que ver con la familia que te tocó el día que naciste, vos por el solo hecho de vivir y de ser un ser humano tenés que poder comer, tenés que poder tener una casa, tenés que poder tener la posibilidad de educarte y de sanarte. Eso no se puede negociar. Hace toda tu vida estuviste en política, ¿no? Sos hijo militante político, pero digo, desde la adultez. Vos ya sos un tipo joven, pero hace muchos años estás en política. Conociste a mucha gente. Sí, conocí a mucha gente. Mucha gente. Decime 3 que no piensen como vos y que estén muy lejos de vos, 3 nombres. Sí. Digo 3 porque es aleatorio. 3 nombres que están muy lejos de vos y que vos decís, estos 3 son buenos tipos, y 3 que estén no cerca de vos, pero que estén dentro de ideológicamente dentro de los tuyos, que vos digas, con estos 3 no me comería un asado.
Bueno, metes en un problema en personificar. Pero bueno, la lógica era esa. Me parece que no te voy a contestar. ¿Por qué? ¿Porque no tenés 3 o porque...? No, porque por ahí tengo más de 3 y por ahí tengo menos. No tengo ganas de meterme mucho con nombres. Así que pero voy a tomarme el atrevimiento de decirte no te contesto. Pero hay muchos más de 3. Sí. Hay muchos más. O sea, conociste mucha gente que ideológicamente no está cerca tuyo y que es mucho mejor persona. Sí. Esto es importante porque hay muchos pibes que militan y creen que solamente por ideología... Esperá, te voy a decir algo. Sí. Antes de que Milei fuera presidente, lo contaba Milei, antes de que fuera presidente y empezar a abusar del poder, porque Milei no tenía poder cuando yo lo conocí. Era diputado, debatía, tuvimos un debate de 6 horas. Entonces, si no fuera por los abusos de poder que él comete, yo tengo empatía con los rotos, porque también, en parte también estoy roto, y acá no salvamos ninguno. No salvamos ninguno. De hecho, el que está muy bien en una sociedad de estas características, míralo con desconfianza. Porque si estás muy bien, mientras a todo el mundo le va como el ojete, estás muy feliz mientras todo el mundo está mal, no sé, qué sé yo, por ahí tenés un problema de empatía. Pero... por eso te digo, sí tengo 3 o 10 o 15 nombres de gente que está ideológicamente en las antípodas y que me parecen buenas personas, y tengo 289.000 nombres de gente que está en el mismo campo ideológico que yo y me parece una mierda de gente. Pero bueno, también estoy tratando de ser un poco menos categórico, sobre todo cuando me refiero a otras personas. Y es un ejercicio que estoy haciendo, ¿no? De ser menos categórico, porque uno a veces ve, se refleja en el espejo, voy a decir, entre muchas comillas, del enemigo. Entonces, cuando vos lo ves desde una posición de poder, denigrando de manera terrible a tanta gente, dices, che, yo no estaría haciendo lo mismo a veces. Entonces, tratar de no hacerlo, ¿no? Esta semana volvió la urna de Crónica. Para nosotros, Argentina pasa primero en una estación de tren. Y la gente sigue diciendo Cristina o Milei. Sí. ¿Entendés por qué en la casualidad nunca aparece el nombre de Kicillof? Porque Axel es todavía una promesa. Cristina es una experiencia. Cristina es la experiencia de un periodo de gobierno en el que pasaron cosas. En el que una señora que crió, cuidó a los hijos del pueblo, a los hijos de la patria, a los suyos y seguramente a los de los vecinos, se pudo jubilar. O que estuvo trabajando sin que le hagan los aportes durante 10, 15 años, y conozco muchos casos de trabajadoras, que, sobre todo mujeres, que nunca les hicieron los aportes, trabajadoras de casas particulares, trabajadoras de empresas textiles, etcétera. Se pudo jubilar, donde todos los pibes podían comer porque además de la moratoria para los ancianos estaba la asignación para los chicos y estaba la beca Progresar para que puedan estudiar, donde podíamos poner satélites en el espacio y podíamos tener soberanía, por lo menos dignidad nacional, no ser un pueblo arrastrado a los pies de una potencia extranjera, sea cual fuera esta, no importa si es China, si es Rusia, si es Estados Unidos, nosotros tenemos que ser un país soberano. Esas experiencias, la experiencia de que siempre llevo, ¿no? a veces a las clases que doy, que es la importancia que tiene la autoestima para la felicidad del pueblo, la experiencia del plan Sonreír, que era hacerle la prótesis dental a alguien que por ahí baja en la parada de Constitución, está laburando a los 60 años, todavía sigue laburando y no tiene los dientes, y que un día llegó un camión a su barrio y pudo hacerse la prótesis y tener todos los dientes. Bueno, esas cosas fueron algo que experimentó la gente que tiene más de 30. Por eso también hay que tenerlo en cuenta. Uh-huh. El que tiene menos de 30 hace 10 años y tenía 10 o 16, 17, no se acuerda tanto, ¿no? Ya pasaron muchos años. Hay un tema con la memoria y el paso del tiempo, pero la respuesta es esa. Axel es una promesa, es algo que puede ser, que puede llegar a ser y que tiene potencial, pero Cristina es una experiencia, es algo que fue, que existió, que fue a realización, ¿no? Y que para nosotros a nosotros nos quedaba chico como generación militante. Lo miramos y decíamos, che, todavía falta por lo menos un 20% del pueblo, el núcleo duro de la pobreza, que salga de esa situación, 20-25%. Datos de la Universidad Católica, ¿no? Porque no vamos a usar los del INDEC, pero sí los de la serie de la UCA mantenía eso.
¿cómo puede ser? ¿Nosotros nos tenemos que conformar con eso? No. Y por eso Bergoglio era una piedra en el zapato, porque él encontraba la forma de entrarle a todos los gobiernos con una denuncia para que esa denuncia movilice, para que genere la contradicción que a su vez genera el movimiento. Entonces, plantear el escándalo de la pobreza. Y ahora uno se retrotrae a esa época, vamos a decir 2000, antes de que lo elijan el 2012, y lo comparás con lo que pasa ahora, y no solamente la cantidad de personas que sufren la pobreza aumentó la profundidad y la densidad de esa pobreza. Eso es más grave todavía, porque la profundidad de esa pobreza no se expresa únicamente en el poder adquisitivo de sus ingresos y en la cantidad de sus ingresos, en que se cayó todo. Se cayó la escuela, se cayó el hospital, se cayó el transporte, se cayeron las políticas públicas. Entonces todo lo que es salario indirecto, que son las políticas públicas, que desde la ideología contraria a la justicia social se repudia, bueno, todo eso cuando se deteriora, también se puede medir en guita, Sí, sí. También se puede medir en guita. La ruta que no se arregló es la rueda del cochecito que tenés que se rompe, o del flete que está llevando la producción de un lugar a otro, que se miden vidas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco la respuesta que tengo para dar. ¿Y qué organiza? Hoy la principal contradicción en el territorio es los narcos contra las organizaciones comunitarias. O sea, el narco puede organizar el barrio, puede organizar el pasillo, puede organizar los préstamos, puede organizar la fiesta del Día del Niño, o lo puede organizar la parroquia, o lo puede organizar un movimiento social. Por eso, la agresión tan brutal contra los movimientos sociales, generalizando a partir de algunas situaciones de irregularidad que existieron, como existen también en la iglesia, porque esto es así, digamos, no hay ninguna estructura, ya lo dije antes, no hay ninguna estructura significativa que sea blanca y pura. Eso es incluso sería soberbio plantearlo en esos términos. Ahora, hoy si tenés que buscar una contradicción en un barrio es elegir organización comunitaria o el narco. Y este gobierno elige el narco, pues es un gobierno narcocapitalista. Tiene en su ADN la idea de que está todo bien con el narco. Cuando Milei dice que su ídolo es Al Capone, tiene una idea del control mafioso como una posible variante superior al del Estado, porque el Estado es el topo, él es el topo que viene a destruir el Estado. Bueno, nosotros estamos en contra de eso. Nosotros creemos que donde el Estado y el mercado no llega, tiene que estar la organización comunitaria integrada en un sistema tripartito. Donde está el mercado, que es lo privado, donde está el Estado, que es lo público, y donde está lo popular, que es lo comunitario, ¿no? Que es lo comunitario. Y eso se da en todo, en la salud, en la educación. Hay sector comunitario en la educación, una escuela parroquial, no es una escuela privada. Es comunidad eso, ¿no? Si te doy algunos nombres de la política, ¿me los definís rápido? Vos estás con los nombres. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque estamos en una etapa en donde falta poco para el 2027. No lo voy a hacer. Si vos me lo vas a nombrar y yo no te los voy a definir. Pero aunque sea 2 líneas. No te los voy a definir. ¿Pero por qué? Porque estoy en un periodo de introspección en relación a eso. Está bien, me está gambeteando, está bien. Y aparte porque no me quiero equivocar y no quiero ser injusto, digamos. Pero tenés mucho... Como han sido tanto conmigo, Por eso, te lo voy a cambiar, a ver qué opinás. Dentro del peronismo, sí, hay muchos que están largando a la carrera, sí, abiertamente algunos, y otros de manera velada. Uno es Sergio Uñac, ya lo dijimos. ¿Lo conocés? Lo conozco. Uñac hizo un planteo que me parece totalmente razonable, que si no hay consenso en un candidato, tiene que haber algo parecido a una interna. El mejor mecanismo institucional es la PASO. Es el mejor mecanismo institucional. Es un mecanismo que yo creo que funciona. Pero si no es una PASO, tiene que ser otra forma para dirimir internamente un frente que va a ser una coalición muy amplia, que va a abarcar más que el peronismo, que no tiene que ser diluida ideológicamente, pero va a ser una coalición. Y desde luego que hay que dirimir liderazgos. Si no se puede hacer por consenso, que probablemente no se pueda, habrá que hacerlo a través de los votos. Eso me parece razonable el planteo que hizo Uñac. Pero digamos, tenés ahí en ese mismo espacio tenés. Yo no lo voy a votar. No, claro, pero vas a votar a Kicillof. En ese juego, ¿a quién votarías?
si existiera una interna entre esos dos actores, lo votaría Axel, pero la interna, si existe entre personas, es porque no nos pudimos poner de acuerdo en el programa. Entonces, pero es probable que exista. Si no nos pusimos de acuerdo en el programa, con algunos compañeros, probablemente yo sea candidato también. Y de la oposición. Sí. Yo te digo, ahí te podría nombrar a Goebbels, que también se está lanzado ante Goebbels, pero todavía no lo ha confirmado, entonces no no lo tengo bien registrado, no lo tengo bien registrado todavía. Bien. Tengo que estudiarlo un poco Y de más. la oposición, ¿no? Sí. Tenés alguien que no dice que va a ser candidata, pero pareciera ser que quiere serlo. Aparte del presidente, ¿no? Javier Milei, que te dejo la apreciación de que vos quieras, ya le hiciste. Pero una es claramente Villarroel afuera, no puede estar ni cerca nuestro. Alguien que reivindica el terrorismo de Estado y es amiga Astiz, fuera de mi vista. Los compañeros del campo nacional y popular que dicen que hay que peronizarla están absolutamente equivocados, y la plaza del 24 de marzo de los 50 años lo demostró. Olvídate del peronismo un cacho. Sí. Porque muchas veces, hablando sobre la oposición, también se mejora el país. ¿Conocés la vieja frase de Thatcher, que cuando le preguntaron qué es lo mejor que había hecho, dijo Tony Blair? Dijo, esa es la vieja frase de Thatcher. No lo sabía. Claro, cuando le preguntaron qué es lo mejor que había hecho, dijo Tony Blair. Bueno, de la oposición, caso hipotético, vos sos vos el que gana la interna del peronismo, o es Axel, o él es el que sea, no importa. Para vos, ¿a quién le haría mejor al país que fuera el candidato a presidente de la oposición? ¿Milei, Patricia Bullrich, Mauricio Macri? Al que le ganemos. Nada, uno me tenés que decir. Al que le ganemos. Miriam Bregman. Al que le ganemos. También la pongo en la oposición, Miriam Bregman. ¿En la oposición a quién? Al peronismo. Hay que ver ella. Hay que ver algo. No, porque por ejemplo, no tengo nada malo que decir de ella. Nada malo. No, está bien, pero yo te pregunté otra cosa. Te pregunté, no, malo no, te dije. No, ojalá que venga con nosotros. Ojalá que venga con nosotros. ¿Sabés que es inviable eso? No lo sé. Han pasado cosas tan raras en este país, no lo sé. ¿Fue abogado tuya? Fue abogada mía, sí. Tenés una relación afectiva con esa, amistosa. Sí, la valoro mucho, sí. Soy una persona que valoro mucho. Tenemos diferencias políticas, ¿no? Sí. Que de hecho ni siquiera tengo ganas de ponerme a hablar de las diferencias políticas que tengo con No, Miriam, está perfecto. Porque es tan enorme. Lo he hecho en otro momento y decís, ¿para qué me pongo a hablar de esta diferencia que tengo con Miriam? Si es tan grande la pelea que tenemos por delante frente a la deshumanización, que hay que tratar de minimizar las discusiones entre nosotros. Entonces cuando vos me propones un juego de nombres, ¿no? Entonces yo digo algo de Axel y no lo nombro Máximo y por ahí y vos. Pero no ha dicho que quiere ser presidente, por eso no te lo nombré. No, pero que, a lo que voy es, hay tanta sensibilidad en torno a los nombres que me quiero correr de ese lugar. Me quiero correr del lugar y poder plantear quién está de acuerdo con una reforma agraria del siglo XXI. Claro. ¿Quién está de acuerdo con una reforma agraria? No creo que ¿Qué ningún quiere decir a hoy una reforma agraria? ¿Quiere decir sacarle al chacarero de la tierra? No. Quiere decir, ni Beretón ni Lázaro Báez pueden tener 1 millón de hectáreas en Argentina. No pueden tener un país entero acá. Entonces, eso no corresponde. En Estados Unidos no se lo permitirían. Y no puede haber 25.000 pequeños productores hortícolas que son los que te permiten a vos comer lechuga. ¿Te gusta la lechuga? Sí. ¿Tomate? Sí, soy medio un chochán, entonces me gusta todas las cosas que vos me vas a decir, que me gusta la carne, todo lo que hace mal, digamos. Así que no. ¿A vos? Sí. ¿Sos de la verdura? ¿Te gusta la ensalada? ¿Que vos sos medio vegetariano? No, pero me gusta mucho la lechuga. Bien, perfecto. Y bueno, los que hacen eso, los que producen eso, no tienen su propia chacrita. Tienen alquileres leoninos, ganan 2 mangos y son 25.000 en todo el país. ¿Por qué no pueden tener ellos también propiedad privada? No pueden tener un terrenito en propiedad privada. ¿Por qué no puede haber 1 millón de lotes para las familias que están dispuestas, porque nosotros esto lo tenemos totalmente medido, científicamente medido, están dispuestas a irse a más de 30 kilómetros de donde viven hoy, o incluso cambiar de provincia para tener un terreno con agua, luz, gas, y poder ellos mismos, con su plata, construirse una casita? Eso no se puede hacer. No se puede hacer un nuevo, digamos, proyecto industrial donde no se nos vaya la materia prima por el puerto y podamos industrializar las cosas en origen. ¿Se puede o no se puede? ¿Cómo se puede? ¿Dónde? ¿Cuánto vale? Bueno, ¿por qué no podemos discutir eso? Y te dije reforma agraria, pues de las más difíciles, aunque te puedo decir reforma tributaria. Pero vos sos abogado, ¿no te parece que en la Argentina lo primero que hay que hacer es una reforma judicial? Sí, esa es. Porque, digamos, no sé si lo primero, creo que lo tengo. A ver. No me fijaré. A ver, tengo reforma habitacional, reforma industrial y laboral, reforma fiscal, reforma geopolítica, reforma judicial, 5 la tengo. Después tengo la educativa,
La agraria, la de seguridad, la sanitaria y la ambiental. Así que la tengo 5. Reforma judicial. Sí, el Poder Judicial es el poder más mafioso y más ineficiente que hay en la Argentina, pero no solamente por casos de persecución política o de favores políticos, que es la contracara a la persecución política, porque la puerta giratoria que le endilgan, y ahora sí, no importa si es oficialista o opositor, a la política, es que no hacen su laburo correctamente y vos tenés a la mitad de los presos con prisión preventiva porque no hacen los juicios en el tiempo y forma que lo deben hacer, y no hay un sistema razonable para que el que pisó una comisaría por primera vez no vuelva a delinquir. O sea, no es razonable cómo funciona el sistema penal en la Argentina. Y ni que hablar de cuando una doña está pidiendo que le paguen los alimentos, digamos, los deudores alimentarios no pagan como corresponde, y son cosas que están mal porque hay mucha desidia, mucha negligencia y mucha vagancia. Y los jueces y los fiscales muchas veces son corruptos y muchas otras veces son vagos. Van a laburar 3 o 4 horas más tarde de lo que entra el personal. Vos te sentate en la escalinata de Comodoro Pi y agarrá una hojita y poné a qué hora empezaron a llegar los jerarcas de Comodoro Pi y te espantás. Juan, en estos 3 años de gobierno, ¿le reconoces algo a Milei? Insisto, cuando arrancó es que es todo dual, ¿no? Porque él plantea, por ejemplo, de lo último, te voy a hablar de lo último, no te voy a hablar del principio. Él plantea cosas que son verdades a medias, que son las peores mentiras. Él plantea que algunas grandes empresas de la burguesía nacional, venden muy caro lo que tienen que vender. Y en el sector del indumentario eso es cierto, la ropa es muy cara. Y en el sector de la metalmecánica, por ejemplo, la chapa para ponerle techo a tu casa, y la verdad que te están cagando un poco con el precio de la chapa. La varilla para la construcción te encarece toda la obra. ¿Por qué? Porque son monopolios. Ahora, la respuesta a eso es abrir las importaciones de manera indiscriminada y destruir la industria nacional. No es la respuesta. Así vos decís, bueno, pero por lo menos tiene el coraje de enfrentar al círculo rojo. Ese coraje es un elemento positivo. El problema es hacia dónde dirige eso. Porque no lo dirige hacia un desarrollo de una mejor industria nacional sin un poder tan angurriento del círculo rojo. Tiene un círculo rojo que está más arriba que el círculo rojo, que es el círculo rojo norteamericano. Porque en definitiva, norteamericano y de las grandes corporaciones transnacionales, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál es el concepto detrás de lo que estoy tratando de transmitir? Que hay que tener coraje para enfrentar al círculo rojo, pero no a partir ni de la denigración personal ni del deseo de destrucción. Hay que ayudar. De hecho, me pasó ayer, no voy a decir quién, pero una persona que iba a hacer una inversión importante en este momento tenía un problema de tramiterío. Problema de tramiterío, ¿no? Entonces me llame un empresario, que es un empresario importante, o me llama el más pobre de los pobres. Yo trato de fomentar la posibilidad de que pueda hacer su laburo. Y yo creo que el gobierno fomenta determinado tipo de inversión, que es la inversión extractiva en minería, por ahí un poco en agronegocio, hasta ahí, porque se conforma, no hay demasiado, ha frenado la innovación que había, jodiendo el CONICET, en petróleo, pero no apuesta ni un poquito a ningún tipo de industria nacional ni al desarrollo tecnológico nacional. Bueno, me fui un poco por las ramas, pero digo, esas cosas tenemos aprendizajes, más que reconocer, aprendizajes, que no hay que ser tibio y timorato y hay que enfrentar a determinados poderes, hay que enfrentarlos y hay que enfrentarlos con coraje. Pero lo que sí aprendí, viendo en ese espejo que uno no se quiere ver reflejado, es que no hay que hacerlo de la manera que lo hace él. No hay que hacerlo denigrando a las demás personas, privándola de su humanidad, deshumanizándolo. Eso no hay que hacerlo. Cuando tenés el poder y la investidura del presidente de la nación, eso no te lo puedes permitir. ¿Cómo haces cuando vos sos un tipo creyente? Sí. Y supongo, por lo que has dicho muchas veces, que no estás muy de acuerdo con el aborto. ¿Cómo haces cuando muchos compañeros tuyos y gente que está cerca tuyo sí está de acuerdo con eso? ¿Vos qué le decís? ¿Cómo llegás a una cuestión superadora, a una síntesis con eso que te debe ser muy difícil para vos? Te cuento cómo fue la historia nuestra con eso.
Cuando fue la discusión, yo hice una declaración y mis compañeras, tanto las que llevaban pañuelo verde como las que llevaban pañuelo celeste, me dijeron: Juan, cállate la boca, este no es tu tema. Este no es tu tema. ¿Y qué hizo Juan? Se cayó la boca. Porque también hay que entender que uno no puede hablar todo el tiempo de todo. Hay cosas de las que hay batallas que son tus batallas y hay batallas que son de otros, ¿no? Entonces, esa fue la resolución que nosotros tomamos. Sí, pero igual te dijeron cállate la boca por hombre también en gran parte. Sí. Es eso, digamos, ¿no? Básicamente dijeron, no opiné porque de Pero esto... sos un chabón. Sí. Y de los dos grupos, ¿eh? Sí, por eso. Sí. ¿Y te pasó en otros temas? Sí, me pasa muy seguido. Es más, seguramente cuando termine esta entrevista, alguien me va a decir, de mis compañeros, cualquiera con esto, ¿no? Porque, digamos, nosotros no hacemos política en monopatín. Nosotros somos un colectivo. Tenemos militancia, tenemos que tratar de reflexionar las cosas intersubjetivamente. Entonces, yo tengo que tratar de no venir acá y decir a mí lo que se me canta la gana, y sin perder lo de ser genuino, pero también tratar de reflejar lo que son miles y miles de personas que se esfuerzan todos los días en el territorio, en la Fundación de Desarrollo Humano Integral, que es como el think tank nuestro, donde sacamos nuestros programas de gobierno, que después son los que movilizan a la militancia en las marchas o en las elecciones, etcétera. Bueno, hay que tratar de expresar a ese conjunto de personas y no solamente lo que uno cree. Juan, la última. ¿Argentina tiene una grieta o tiene una pena? Argentina tiene una grieta tremenda, que es la grieta entre excluidos e integrados. Esa es la grieta de la Argentina. La grieta entre excluidos e integrados. Y cuando esa grieta se agranda, lo que empieza a haber es odio. Y lo que hay que enfrentar es el odio. Y cuando nosotros hablamos de felicidad del pueblo, hay una sola cosa con la que la felicidad del pueblo es absolutamente incompatible, y es el odio. No el odio entre políticos, eso es muy secundario, sino el odio al interior de nuestro propio pueblo. Gracias, Juan, por venir. Gracias a ustedes. Gracias. A ustedes. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada, para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos, como el 20 y el 21 de diciembre, que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que